Pues bueno, para entender la estructura y la distribución de los servicios escolares es importante mencionar que se dividen en cuatro. El primero que viene en el marco legal, el cual corresponde al Estado, que básicamente es donde se marca que la educación debe ser, pues para empezar, gratuita y de calidad, y que pues esta pueda prestarle los servicios más cómodos a sus estudiantes y a la comunidad, así como la infraestructura en mobiliarios y materiales. Otro factor es la desigualdad y la diversidad, que en este básicamente habla de cómo es que las cuestiones geográficas, culturales, regionales, influyen mucho en la infraestructura de los recursos educativos y cómo serán distribuidos por el Estado. Y de ahí viene, por ejemplo, los centros educativos en regiones urbanas y en regiones rurales, que pues básicamente habla más de una tasa de marginación en las zonas rurales y cómo es que los recursos se distribuyen en dichas zonas. Pues básicamente aquí nos dice que pues dependiendo a la zona marginada y la precariedad de la zona es como se estipula a qué van dirigidos los recursos. Y pues bueno, con zona rural se refiere pues a aquellas zonas donde su población o su hábitat es menor a 2.200 personas más o menos. Y pues aquí entra el segundo punto, que es pues las escuelas tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Empezando pues por la distribución general, en lo cual se menciona que del ciclo escolar del 2022 al 2023 se localizaron aproximadamente entre instituciones educativas y escuelas aproximadamente 247.637, de la cual se puede decir que las 133.98.000 escuelas y planteles educativos pertenecen a zonas marginadas, y las otras 113.003 pues corresponden ya a zonas urbanizadas, de la cual, basándonos en esta cifra, se menciona que un 20% del 100% de las escuelas son escuelas que no están tan marginadas, por así decirlo, y el resto tiene una tasa de marginación muy alta. Y pues de esta parte marginada se menciona que se ve muy afectada la parte de las instituciones indigenistas, y lo demás se va distribuyendo entre preescolar, telesecundarias y primarias, pero principalmente en las instituciones indigenistas es donde más se ve esta parte de marginación. Pues también se hace mención de algunos estados que pues tienen la tasa más alta de marginación, pues Chiapas, Durango y Oaxaca, pues, que son estados que tienen en esa cuestión más densidad en las zonas rurales y sierras. Dentro de este breve subtema se abordaban las escuelas de nivel básico, como es preescolar, primaria y telesecundarias, y decía que pues la mayoría de estas, casi por mitad, no cuentan con equipo de cómputo ni servicio a internet, y mucho menos con equipamiento ni infraestructura adecuada para recibir a niños con alguna discapacidad. Nos mencionaba también que aunque los números han disminuido, pues en el ciclo escolar 2022 y 2023 estos son los porcentajes que no contaban con ese equipamiento básico, y que aunque disminuyó en el siguiente ciclo escolar, pues no es lo suficiente y mucho menos garantiza que la educación sea equitativa ni inclusiva. La escuela multigrado es aquella donde un docente atiende a dos o más grupos a la vez, e incluso hay escuelas donde un docente se encarga de todos los niveles, por ejemplo un docente para los 3 grados de secundaria, o en la primaria dos docentes, uno se encarga de primero, segundo y tercer año y el otro de cuarto, quinto y sexto. Esas son las escuelas multigrado. En estas escuelas el docente pues no solo va a impartir clases ni a impartir conocimientos, también se encarga de organizar, de administrar y de tener una comunicación con la comunidad y con el entorno en donde se encuentran. Nos decían que estas escuelas se encuentran especialmente en zonas rurales y marginadas de nuestro país, y que pues por ello hay que darle la importancia que requiere, porque justamente van a estos lugares a atender las problemáticas. Sin embargo, como se encuentran alejadas, pues carecen de ciertos servicios básicos. Nos decía que el 50% de estas escuelas no cuentan con los servicios básicos requeridos, como es la luz, el drenaje, el agua, y que pues necesitamos darle la importancia a estas escuelas y fortalecerlas un poco más para garantizar la equidad dentro de las escuelas y dentro de nuestra educación. Este programa se creó en el año 2019 con el fin de apoyar a las escuelas marginadas y que se encontraban en zonas rurales, con la finalidad de disminuir un poco la desigualdad, y que éstas pudieran ocuparlo en lo que necesitaran. Se trataba especialmente de brindar el apoyo económico directamente del gobierno a la escuela necesitada sin tener que pasar por ciertos filtros, y ya al llegar a la escuela ahí Nuestro se establece algo que se llama Consejo Educativo de Administración Participativa, por sus siglas CEAP. Este consejo principalmente está formado por padres y madres de alumnos de estas instituciones, tanto como por maestros y vecinos cercanos a las escuelas. Y este consejo, su principal función es administrar y saber en qué y cómo se va a invertir el dinero que el gobierno les da. Gracias a esto, principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Chiapas, en más de 116.000 escuelas se han reportado casos exitosos, pero al mismo tiempo se presenta una problemática, ya que los padres han dicho públicamente que desconocen cómo y en qué invertir este dinero.
para mejorar tanto la infraestructura o cosas de las escuelas. Pero los padres mencionan que sí llega el dinero que les es destinado. Otro tema a tratar es sobre los textos y los materiales didácticos para la población indígena. Se hace mención que el gobierno, con el fin de que los estudiantes reciban los mismos contenidos y las mismas oportunidades de aprender los mismos contenidos, valga la redundancia, se establece que se creen libros basados en la lengua madre de estos alumnos. Esto con el afán de respetar su lengua madre y su cultura de origen. Otro tema que se hace mención es sobre las supervisiones escolares, que estas principalmente buscan de cierta manera acompañar y orientar a las escuelas en las tomas de decisiones. Esto lo hacen con el fin de buscar una educación de calidad y eso, según el texto, solo se logrará mediante las buenas condiciones de las escuelas. Por último, se hace mención el tema de la estructura organizativa, que básicamente es la distribución de cargos y funciones del personal que labora dentro de estas instituciones o dentro de las escuelas, y se hace mención que una buena organización es fundamental para que haya una enseñanza más efectiva y un mejor funcionamiento dentro de las instituciones. Continuando con la exposición, me les hablar un poco sobre las estructuras organizativas en escuelas de educación básica. Aquí, dentro del ciclo 2022-2023, las escuelas de educación básica se clasifican en 4 tipos de estructuras organizativas. Lo que son las completas, con un 34.1% de las escuelas cuenta con un director sin grupo, al menos un docente de especialidad y un equipo de docentes por grado o asignatura. También básica, donde el 11.2% tiene director sin grupo y equipo docente por grado o asignatura, pero sin docentes de especialidad. La incompleta, donde el 40.2% solo hay docentes y algunos asumen funciones directivas. Aquí se incluyen la mayoría de las escuelas multigrado. También están las comunitarias, con el 13.8% operadas por educadores comunitarios del CONAFE. La organización es incompleta y es la más frecuente, especialmente en zonas rurales, escuelas con baja matrícula. El siguiente tema es sobre las escuelas de educación básica que cuentan con director técnico. Aquí se considera prioritario que las escuelas con más de 100 estudiantes cuenten con un director técnico, es decir, dedicado exclusivamente a la gestión. De esto fue durante el ciclo 2022-2023. Entre el 2018 y 2023 hubo un aumento leve pero constante en la presencia de directores técnicos. Habla sobre los estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca presentan los menores porcentajes de escuelas con esta figura. También en el siguiente parte de docentes con especialidad, estos no solamente analizan las escuelas generales, más no las indígenas comunitarias. Durante esto solamente se encuentra lo que es educación física, artes, tecnología. En las escuelas privadas tiene mayor proporción docentes de especialidad que todas las públicas. También se observa una falta generalizada de estos docentes, especialmente en entidades como Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Bueno, les voy a hablar sobre la tabla 2.11, en la cual pues menciona que las lenguas indígenas siguen estando muy presentes en el sistema educativo. Sin embargo, que pues atenderlas es como muy desigual, ya que todo el peso recae sobre pues las escuelas indígenas, por lo que se señala que para que sea algo más equitativo deberían formarse más docentes bilingües, crear materiales didácticos pues con lenguas originarias y que pues se incluya más en las escuelas privadas y urbanas, no solamente en las indígenas. Y bueno, por consiguiente el tema que es correspondiente a la lengua materna de los estudiantes y los docentes, pues es clave tener maestros bilingües, ya que pues ayuda a que la educación sea más equitativa, intercultural, ayuda a preservar las lenguas originarias y sobre todo ayuda a la comunicación entre alumno y docente para que haya una mejor comprensión y un mejor aprendizaje. Bueno, el siguiente subtema es la educación especial, que busca atender a alumnos con necesidades específicas o con alguna discapacidad, y para esto hay servicios como el USAER, el CAED y el CAM. Y pues bueno, estos ayudan tanto a alumnos como a las escuelas para que todos puedan aprender en igualdad de condiciones. Sin embargo, aún así falta pues personal que sea pues especializado y más recursos para garantizar que sea una pues verdadera inclusión. Bueno, continuando con la lectura, proseguimos con el apartado de CAMS, Centros de Atención Múltiple. En este apartado mencionaba que durante el ciclo escolar 2022-2023 operaron alrededor de 166.000 CAMS esparcidos en toda la República. Mencionaba que estas instalaciones atendieron a un poco más de 100.000 estudiantes. En ellas se atiende principalmente a población de educación inicial, que va desde la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Otra función de además de colaborar en las actividades con los estudiantes, también tiene, digamos que su cobertura en el apoyo o charlas a las familias con el fin de orientarlas y asimismo preparar a los estudiantes para entrar al campo laboral. Posteriormente está el USAER, es Unidad de Servicios de Apoyo para la Educación Regular. El USAER brindó principalmente apoyo a escuelas regulares, entre comillas, atendiendo a alumnos con una discapacidad intelectual, entre la que mencionaba ahí hipoacusia, motriz e inclusive con alumnos estudiantes de una baja visión. Posteriormente se encuentran los centros de atención para estudiantes con discapacidad CAED. El CAED pues mencionaba que forma de la Estrategia Nacional para
que las personas con alguna discapacidad tuvieran el derecho de seguir continuando con sus estudios de media superior en todo el país, con el fin de apoyar académicamente a estas personas. Mencionaba que trabaja en conjunto con el INEA y que en el ciclo 2022-2023 operaron alrededor de 300 CAET en todo el país. De manera rápida y breve, pues estas tres instituciones pues tenían o tienen problemas principalmente de cobertura e infraestructura, ya que a pesar de que se ha buscado maximizar sus esfuerzos para poder cumplir con las expectativas, pues muchas veces se deja de lado las zonas rurales, no tienen tanto peso como las urbanas, lo que genera un problema para solucionar todos estos problemas. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca del apartado 2.13. Aquí pues menciona mucho lo que es los avances y los desafíos generales en las escuelas. Pues aquí más que nada el capítulo muestra un esfuerzo sostenido por mejorar las condiciones y las necesidades en los centros educativos. Se ha priorizado la construcción de escuelas y planteles de educación básica y de media superior en lo que es zonas rurales y marginadas, pues principalmente a través de los servicios indígena, comunitarios, secundarias, telesecundarias y bachilleratos estatal. También nos menciona los desafíos más importantes, abarca lo que es las carencias y la déficit. Pues aquí más que nada el principal desafío es la gran desigualdad en las condiciones entre los distintos tipos de escuelas. Habla también sobre lo que es la precariedad en zonas marginadas, la déficit de docentes especializados y la atención a población indígena, más que nada pues para atender la diversidad lingüística. Hay un apartado donde menciona la participación social y la estructura organizativa. Aquí pues es más que nada sobre los consejos de participación social, las áreas de oportunidad y habla sobre los directivos técnicos. Y por último nos habla sobre la infraestructura de apoyo. Aquí pues más que nada es de apoyo a las supervisiones escolares, destaca la necesidad de complementar el equipo, es decir, computadoras, impresora y proyector, y pues los servicios normales que serían de agua, internet y drenaje.